Bienvenidas a La violencia nuestra de cada día. Está fregón el título, ¿verdad? Para comenzar, me gustaría preguntarles, abriendo un poquito ya el tema, ¿ustedes saben qué diferencia hay entre la agresividad y la violencia? Piénsenle un poquillo, porque debe de haber una diferencia, me imagino, ¿verdad? Dice el compa, no, ni más, es lo mismo. Alguien que diga, sí. A ver, algún valiente que nos diga qué diferencia hay entre la violencia y la agresividad. Tu mero, mi compísima, gracias. La agresividad es física, la violencia puede ser psicológica, mental y emocional, ¿no? La agresividad puede ser física, la violencia puede ser psicológica y ¿qué? Mental. Bien, bueno, pues casi, pero muy bien. Ahorita te voy a decir por qué casi, pero muy bien, gracias por el valor. Una chica valiente que por ahí se levante y diga, yo sé cuál es la diferencia. Me llama la atención que casi todas aquí son mujeres. ¿Nel? De veras, sin pena. Aquí venimos a aprender. Así que no hay problema si alguien levanta su manita. ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? Venga, amiguita, ¿cómo te llamas? Fernanda. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y agresividad? La agresividad pueden ser golpes y la violencia puede ser permanente. Perdón, verbal. Pero permanente también se oye chido, ¿no? Oye, gracias, Fernanda. ¿Cómo te llamas tú, carnal? Saúl, Fernanda, un aplauso para ellos que se animaron. Bien. Oye, pues hay una diferencia fundamental. Primero te muestro qué es y por qué es diferente la agresividad de la violencia. Primeramente porque la agresividad es en términos biológicos. Cualquier especie sobre este planeta de forma natural va a reaccionar cuando se ven amenazadas las cosas más vitales de su día a día. Por ejemplo, tú tienes un perrito y está comiendo, entonces ese perrito en algún momento, simplemente, si tú te le acercas, ¿qué va a pasar con ese perrito? Probablemente te va a dar un primer aviso, te va a ver así como de reojo y te va a enseñar los colmillos. Segundo aviso, te va a gruñir. Tercer aviso, igual hasta puede que te ladre. Hasta el número 4, que es ya que te tira la mordida, ¿no? Pero cuando te tira la mordida, no es que como que te muerda y te sacude y te tira al piso y te aviente, ¿verdad? Solamente es como para defender lo más elemental que es su comida, su casa, su familia, todos los aspectos más fundamentales. La agresividad, ¡pum!, aparece de forma automática, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo pensando, digamos que tienes... Este ejemplo es de otra universidad, no te creas que esto se da acá. Pero digamos que tienes a una compañera que tiene un novio, ¿no? Y de pronto otra compañera de otro salón se acerca con ese chico, que es el novio de esta persona, y le dice, ay, compañero, qué bonitas manos tiene. A ver, ¿sí son del mismo tamaño? Ay, compañero, sus manos siempre están bien calientitas. Uy, qué grandes manos tiene. ¿Tú cómo crees que va a reaccionar esta chica del novio? Puede que actúe de tal manera que llegue y, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Y así primero le mete un pellizco y, ¿quién es tu amiga? Hola, mucho gusto. ¿No? ¿Y esto te parece violento? En realidad es algo más bien como agresivo, ¿no? Es como, vengo aquí a defender lo que es mi espacio vital, mi pareja, el cuate que tal vez incluso puede ser el padre de mis hijos, el cuate que tal vez es quien provee la alimentación, o sea, todo lo que tiene que ver con defender el espacio vital tiene que ver con la agresividad. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con la violencia? Porque
la agresividad, si tú te fijas ahí en esa imagen, tienes un par de gallitos, ¿no? Y se están dando un tiro, ¿no? Ahí ¿a alguien de aquí le gustan los gallos? ¿A ti, amigo? Muy bien. ¿Alguien más? A la compañera de allá. Muy bien. Ok. Y entonces, allá de fondo hay una persona, ¿no? Que probablemente sea el gallero. Y entonces, quiero que se entienda que la agresividad, quien regula la agresividad es la misma sociedad. Tanto la agresividad como la violencia, déjame te digo, ¿ok? Pero la gran diferencia entre la agresividad y la violencia radica en una sola cosa, en que la violencia en particular es un asunto de poder. Cualquier especie puede reaccionar de manera agresiva para defender su espacio vital. Sin embargo, la única especie que reacciona de forma violenta es la especie humana. Porque la violencia tiene que ver con cómo utilizo yo el poder para hacerle daño de forma deliberada a cualquier persona de cualquier manera. Entonces, ojalá que el poder fuera distribuido de forma equitativa, ¿no? Ese es el gran asunto de las consignas de los grupos feministas, ¿no? Pues lo que buscamos es la equidad, ¿no? Que el poder esté distribuido de forma, pues, igualitaria. Sin embargo, no es así. Y el poder, ¿quién ejerce la mayor violencia en el mundo? ¿Hombres o mujeres? A ver, no escuché. ¿Quién? Los hombres. Y entonces todos los chavos así de... Pero es que, ¿sabes? Así como hoy descubriste que hay una diferencia entre agresividad y violencia, la mayoría de las personas no sabemos esta diferencia. Y no sabemos, incluso muchas veces no sabemos, que estamos siendo violentos o violentas. Y entonces es importante destacar que la violencia está en todos lados, en todas partes. México es un país bastante bravo. Tenemos uno de los índices más grandes en temas de violencia. Incluso acá en México es el único país que tiene en sus leyes una consideración específica para un tipo de violencia que no se da en otra parte del mundo, que es el feminicidio. O sea, le ganamos a países que por cultura son mucho, bueno, o eran considerados más violentos que nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, pues que ahí tienes al señor gallero con su gallito. Pregunta, de estas dos especies, ¿no? ¿Quién es el agresivo y quién es el violento? Perdón. El agresivo es el gallo y el violento es el zorro. ¿Cómo te llamas, amiga? Jimena. Jimena dice que el agresivo es el gallo y que el violento es el gallero. ¿Eso es cierto? ¿Sí? A ver, ¿alguien que no esté de acuerdo? Creo que todos entendemos esta diferencia vital. Acuérdate muy bien de este ejemplo para entender la diferencia entre agresividad y violencia, porque muchas veces normal, vamos a decir así, lo normal, porque genéticamente tenemos esta carga, lo normal es reaccionar de una forma agresiva. Lo que ya no es normal y nunca va a ser normal ni justificable es la violencia. ¿Queda claro esto? La violencia no es justificable. ¿Sale? Y entonces, ya que hablé de esto, quiero decirte que alrededor del mundo hay instituciones que traen como la batuta de muchos temas. En particular, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud nos da una definición para que veas y que entiendas que esto no me lo estoy inventando, sino que hay un trasfondo que viene trabajándose desde hace años enteros y que año con año se está recordando para que, a ver si ya se nos pega algo, ¿no? Chicas de acá adelante, ¿alguien me ayuda a leer? Ay, canijo.
la definición de violencia que da la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién me ayuda, chicas? Jimena, ¿me ayudas? Venga. El uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Un aplauso para Jimena, que se animó, muy bien. Bueno, un poquito que hice que te animaras, ¿verdad? Así de que, ¿le entras? Pues ya qué, ¿no? Oigan, entonces, está potente la definición, ¿verdad? Ya te diste cuenta que la definición trae ahí la palabra poder, ¿verdad? Y que puede ser daño autoinfligido, porque también hay violencia autoinfligida, que puede ser un daño psicológico, que puede ser un daño emocional. Hay muchos tipos de daños que puede hacer la violencia. Y entonces, de hecho, a nivel mundial hay diferentes formas de categorizar la violencia. Lo que propone la Organización Panamericana para la Salud, la recomendación que le hace la OPS a la mismísima Organización Mundial de la Salud, es el siguiente esquema. A ver, dame un segundo. Casi no se va a alcanzar a ver, pero lo importante es señalarte nada más esto. OPS le dice a Organización Mundial de la Salud, mira, nosotros hicimos una categorización en donde en la parte de arriba tenemos 3 tipos de violencia y de ahí se desprenden otras. Por ejemplo, tenemos la violencia autoinfligida y en esa violencia tenemos lo que es el comportamiento suicida, porque comportamiento suicida tiene que ver con cierto grado de violencia hacia ti misma, hacia ti mismo, y las autolesiones, porque hay gente que, como bien sabes, le gusta ahí ocasionalmente hacerse daño cortándose y a lo mejor hasta mutilándose, y bueno, sería hablarte de muchas cosas muy distintas, ¿no? Otro tipo de violencia es la interpersonal, que se divide a la vez en de familia o pareja y comunidad. Porque si yo te preguntara, ¿cuál es el tipo de violencia que más se da en el mundo? No te escuché. Se me queda viendo como... ¿Quién dijo por acá? Interpersonal. A ver qué dicen allá atrás. ¿Qué tipo de violencia es la más común en el mundo? Así es. La violencia familiar es la más común que puede haber. Y de hecho, hay más violencia familiar que lo que ha provocado las guerras en el mundo. Ya tenemos el dato que te acabo de dar. Y por último, tenemos la violencia colectiva. O sea, solamente quiero explicarte que hay diferentes formas de categorizar la violencia, ¿ok? Pero esto es solamente la punta del iceberg, porque te voy a mostrar los tipos de violencia más comunes acá en México. Ojo, una cosa es cuál es el tipo de violencia más común, que es el de pareja, que es el de familia, después ese es el de pareja. Pero ¿cuál es dentro de todas las violencias que hay, cuál es la violencia más común en el país? El bullying. Casi, casi, Saúl. Verbal, la violencia verbal. Lo más común es que si tú vas manejando y alguien se te mete así en la carretera, ¿qué haces? Se la rayas, ¿no? Y hasta le bajas a la ventanilla y le intentas aventar una cosa así de café, ¿no? Y luego se te regresa la cara. No, esa no, ese es otro tipo de violencia. Pero ¿sí me explico? O sea, es muy común que la violencia verbal se dé en todos lados. O sea, probablemente tengas una amiga o un amigo que en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás?, le digas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y le sueltas un improperio, así como, ¿qué onda? ¿Cómo estás, prostituta? ¿No? Por decirlo bonito. Y ya está como muy normalizado, si te fijas, ¿no? Ay, ¿cómo me quieres, amiga? ¿No? Fíjate cómo me dice. ¿Me explico? Es el tipo de violencia más común. Pero hay otras. En grado de aparición, o sea, en grado de cantidad que más se repite en el país, está la violencia verbal. La segunda es la violencia emocional. La tercera es la violencia psicológica. Por cierto, ¿alguien de aquí es celosa o celoso? La compañera luego así, yo soy la más tóxica, ¿no? Así.
Alguien de por aquí es celoso porque, tal vez no lo sabías, pero los celos es violencia emocional y psicológica. Y entonces los hombres así de, tóxicas, no nomás uno. Pero sí he de decirte que, ahorita mientras dije este ejemplo, la diferencia que hay entre la violencia que hay hacia las mujeres y la que es hacia los hombres, porque los hombres van a decir, no, sí, nosotros también recibimos violencia, mi Paul, sí, también nosotros, ¿no? Sí, pero también no sean ridículos, o sea, la cantidad de violencia que recibe la mujer es de este vuelo y la cantidad de violencia que reciben los hombres es esta. O sea, un ejemplo muy sencillo, la otra vez estando ahí en una conferencia con Olimpia Corral, nos decía, mira, fíjate cómo es la violencia en mujeres y cómo es la violencia en hombres. Si tú como mujer vas caminando, así bien diva, bien empoderada, ¿no? Y vas llegando a una esquina en donde hay 5 hombres ahí en la esquina, todos los hombres que están ahí, jamás voltean así como. Y mínimo, te vamos a ver las nachas. ¿No es así? Y los hombres, no, otros hombres de otras universidades, ya ves cómo son bien nacos en otras universidades. Pero si un hombre va caminando por una calle, igual así, bien empoderado, ya me hartó, es hijo de la fregada, y ahí va caminando, ¿no? Y se encuentra un grupo de 5 mujeres ahí en la esquina, ¿qué pasa? Nada. ¿Me doy a entender? Entonces, nada más para que quede claro, hay muchísimos tipos de violencia en México, al menos 14, 17, depende del estado, depende de la fiscalía incluso, el tipo de violencia que hay. Tipo porque está incluso tipificado, ¿no? Puede haber, tan solo si nos metemos, quiero que sepan este dato interesantísimo, tan solo en Guanajuato, la violencia que más se da, bueno, no que más se da, somos el número 1 a nivel nacional en violencia del tipo sexual. Oh, sí. El estado, quizás, no sé si el más católico del país, su prevalencia es altísima en violencia sexual. Acoso, abuso. Entonces el tema es importante, ¿verdad? Si yo te pudiera hablar de todos los casos que nos llegaban en sector salud sobre temas de violación, por ejemplo. Por supuesto, de los mismos familiares a sus propios primos, sobrinos, incluso hijos, ¿no? Está bien potente el tema, ¿no? O sea, hay mucha violencia en el país que está siendo completamente normalizada. Ya se ve como algo normal. Ya se ve tan normal que si un día amaneces y un perro va caminando con una cabeza humana, ya hasta te ríes, ¿no? Ese perrillo. ¿Me explicó? Ya está muy normalizado este asunto. Y entonces, acá, chicas, les voy a poner esta bonita... Ay, caray, no se abre más, ahí está. Esto de acá, voy a detenerme un poquito en esta parte. Esta herramienta se hizo ya hace un tiempo, que es el violentómetro. ¿Qué es el violentómetro? Pues que básicamente... ¿Ya conocían el violentómetro? ¿Sí? Levante la mano quien no conocía el violentómetro. Entonces ya todos lo conocen. Bueno, mucho mejor. Entonces nada más para decirte que 8 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia. Yo me preguntaría, ¿y quiénes son esas otras 2 mujeres que no han vivido ningún tipo de violencia? ¿Me explico? Solamente es para que... ¿No te ha pasado, no? Que tienes la amiga que no se da cuenta, ¿no? Aunque le pases el violentómetro, ¿no? Mira, el tóxico ya va por ahí, ya casi pegándole de lo naranjita, ya está entrando a lo rojito, y tú, amiga, nomás no te das cuenta, ¿no? Entonces, apóyate mucho de esto porque prácticamente de lo que estamos hablando es justo de eso, ¿no? Cómo una persona puede utilizar el poder para hacerte daño. Y entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, solamente quiero darte esta pequeña recomendación. Chicas,
No le hagas caso a lo que dice tu pareja. Observa, hazle caso, qué es lo que hace. No hagas caso a lo que dice, hazle caso a lo que hace. Porque regularmente un hombre te va a decir esto, ¿no? No, hombre, no pasa nada, ya vas a empezar de tóxica, ¿verdad? Pero ahí continúa en lo mismo. A mí me hace pensar que mucha gente no va a cambiar. Y van a seguir repitiendo conductas agresivas y violentas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Seguras? Ok, entonces aquí tienes el violentómetro para que te des ahí una idea de lo que estamos hablando en términos de prevención. Y para que se entienda también, personas que ya están en el rollo de la violencia, que ya tienen un ratito experimentando o viviendo en familia, en pareja, como hija, como, no sé, incluso en el trabajo, incluso en la escuela, porque también es súper común, ya la violencia ya brincó las bardas de las escuelas desde hace un rato, por ejemplo, el otro día estaba en un taller, ya hace un tiempo, yo vengo de este municipio que tal vez hayas escuchado hablar, que se llama León, Guanajuato, y ahí tenemos varias colonias que son como bien chacas, ¿no? Y entonces hay una en particular que es Chapalita. Entonces, de hecho, tú llegas a Chapalita y hay un letrero que te dice ahí, en Chapalita no hay ley. Y tú así de, vas manejando ahí, ¿no? Y entonces voy a esta primaria, ¿no? A hablar de un tema de valores y ya sabes, ¿no? Y entonces estaba yo hablando sobre violencia y este asunto, y entonces levanta la mano un niño, ¿no? Y dice, yo. Dime, pequeño niño, ¿en qué te puedo servir? Como, ¿ya ve que el otro día volvió a amanecer una cabeza en la esquina? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ya ve que cada rato avientan cabezas ahí. Sí, claro. ¿No? A este nivel te estoy hablando que haya desde bien chiquitos en varios lugares sobre el tema de violencia. Entonces, ya hay muchas personas aquí que probablemente están viviéndola y te quiero hacer como nada más la mención de esta parte de acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguien me puede decir qué tenemos aquí? La compañera sí se la sabe. Vamos allá atrás. Chicas, ¿qué es este círculo que está acá? Dice la compañera, no, pues sabe. ¿Allá de qué lado? ¿No? ¿Cómo? Algo que se repite, sí. Así es, muy bien. De hecho, qué bueno que lo comentas, Saúl, porque ahorita te voy a decir por qué. Esto que está aquí es el círculo de la violencia. Mucho cuidado con esto, chicas, porque en el círculo de la violencia tienes 3 momentos, ¿ok? El primer momento es ese momento de azul que se llama la luna de miel, que puedes estar con tu pareja, con tu familia, ¿no? Que ejerce algún tipo de violencia, pero en ese momento todas las cosas son bien sobre hojuela. Todo es bonito, ay, qué padre, hermoso, pero de pronto es como que le dices tú, mi amor, se me antoja una pizza. ¿Cómo una pizza? Mejor una carne asada. No, mi amor, mejor una pizza. Yo voy a pagar, ¿no? Entonces, como yo pago, se hace lo que yo digo. Típico ejemplo de violencia económica. Entonces, como yo soy el que paga, yo soy el que dice que hay que comer. Y tú como mujer dices, pero a mí no me gusta casi la carne asada. O sea, sí como carne, pero poquito, ¿no? No, yo sí como un chorro de carne, entonces carne asada, ¿no? Y eso provoca una discusión entre ustedes dos, que tal vez en su momento no se lleva nada más, ahí se queda y se acumula con otras cosas en otros momentos, lo que da la segunda parte, el momento en la que la tensión se eleva. Las discusiones están así como haciéndose cada vez más y más. Imagínate que tienes un globo y cada vez que hay una de estas discusiones que no se hablan, que no se resuelven, el globo está llegando a un punto límite en el que simplemente ¡pam! Truena la violencia. Y luego bien chistoso porque cuando eso sucede viene inmediatamente el arrepentimiento, ¿no?
Ay, mi amor, fíjate, si a mí me dieran un peso, por cada vez que yo he escuchado esto, ya me hubiera ido de vacaciones a Dubái. Neta. Ay, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te prometo que voy a cambiar. Me dejé llevar. Ay, es que tú tienes también la culpa. Hay como situaciones que son bien propias de cuando ya estamos en la luna de miel, porque como viene el arrepentimiento, te prometo, mira, te prometo que por la Santa Cruz de Veracruz ya no va a pasar jamás en la vida otra vez. Te prometo cambiar. Entonces lo primero que tengo que decirte es que la gente regularmente no cambia. Y repiten, por eso yo lo menciono ahí, repiten este proceso de forma habitual. Deme un segundito. Por eso es un círculo. Y como decía el compañero Saúl, de hecho hay una teoría que sustenta esto. Se le llama la compulsión a la repetición. Esta tendencia a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muchas veces las parejas solamente están unidas justamente por esta compulsión a la repetición. Y muchas chicas desarrollan precisamente temas de dependencia emocional, esperando que en algún momento sí sea lo que sus parejas les prometen. ¿Cuál es el mejor momento para abandonar a una persona o para salir de una relación que es violenta? Justamente cuando llegas a ese punto donde hay, donde truena la violencia y vas a entrar a la luna de miel, en ese momento cortas. Cuando te prometen cambiar, cuando no hay en riesgo nada de que te pueda hacer un daño, justo en ese momento decides irte. Porque como bien te dije, no le hagas caso a lo que dice, sino a lo que hace. Y si es un círculo que se está repite y repite y repite, ¿sabes qué? Hay que salirte de este ciclo. Porque tenemos que recordar esa frase muy sencilla, ¿no? ¿Violencia genera qué? Más violencia. Y de hecho es acumulativo y va escalando. Se va haciendo cada vez más y más fuerte. ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para salirte del círculo de la violencia? Cuando entras nuevamente a la luna de miel, donde todo es miel sobre hojuelas, donde te invitan a desayunar, incluso donde luego a mí me da mucha risa que las parejas ya cuando son dependientes hasta, ya el hombre ya ni siquiera tiene que decir nada. ¡Pum! Sexo de reconciliación, vámonos, ¿no? Ya ni siquiera dice nada más. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia? Probablemente esto lo sepas, probablemente no. Vamos a hablar de 3 momentos, uno a corto plazo, otro mediano y otro a largo plazo. A corto plazo, pues evidentemente la violencia genera emociones bien adversas. Por supuesto que genera estrés, por supuesto que genera miedo, por supuesto que genera enojo, ira, resentimiento, dolor. Y esto es algo que las personas, o sea, imagínate si aquí en esta escuela, porque solo vamos a hacer el ejemplo de imaginarnos que en esta escuela hay situaciones de violencia. Tal vez en otras universidades los haya, pero yo sé que aquí no. Pero digamos que aquí hubiera una situación de violencia. Quien vive la violencia va a experimentar a corto plazo todas estas de allá. Estrés, ira, tal vez algún tema de resentimiento, dolor, va a depender del tipo de violencia. Si eso no se resuelve y se sigue dando, a mediano plazo va a empezar a afectar distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, el autoestima. Lo primero que le va a pegar la violencia a mediano plazo a una persona es, de hecho es lo que hacen las personas violentas, van destruyendo poco a poco tu autoestima para que no tengas con qué defenderte. Entonces, lo primero que vuela, bye, autoestima. Segundo, empieza a haber apatía en la vida, ¿no? ¿Para qué voy a la escuela? Si ahí va a estar mi agresor, ¿no? Por supuesto, ¿alguna vez, alguno de ustedes vio la película del Joker? ¿La del Joker? ¿Sí? Acá, chicas, ¿alguien vio la película del Joker? ¿Sí? Hay un momento muy interesante en el que el Joker sigue haciendo la de payasito con un anuncio, ¿no? Y llegan unos chicos, le roban el anuncio,
el cuate se los persigue, llega a un callejón, lo reciben y le quebran la cosa esa en la cara, y entre 3, 4 chicos, el cuate lo que hace, fíjate, en lugar de defenderse, ¿no? En lugar de decir, ¡ey, tranquilos, tranquilos!, ¿no? ¿Sabes qué hizo el Joker? Bueno, antes de que se convirtiera en el Joker, ¿sabes qué hizo esta persona? Se tira al piso y lo único que hace es ponerse en posición fetal, mientras los demás la empiezan a agarrar a patadas, durísimo, ¿no? Y a esta acción la conocemos como síndrome de indefensión. Yo ya aprendí a no defenderme, a no poner las manos. Y cualquier persona que venga y quiera violentarme de una u otra forma, ni las manitas voy a meter. Y si yo ya lo aprendí en casa y lo estoy replicando acá, entonces cualquier persona puede abusar de mí. En lo laboral, en lo educativo, mis amistades, mi pareja, porque yo aprendí a no defenderme. Porque en mi casa me enseñaron a no poner las manos. Síndrome de indefensión. También a mediano plazo se van perdiendo ciertas capacidades, como por ejemplo, de hecho vas llegando a un punto en donde también se instaura lo que es la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Que no importa qué haga, no importa a quién busque, de todos modos esto nunca va a cambiar. Eso es la desesperanza, ¿ok? Y entonces, a largo plazo, pues vas a desarrollar, acuérdate que la violencia va haciendo cosas de forma acumulativa en la vida, y cuando se acumula en la mente ciertas situaciones, entonces truena en algo que se llama trastorno. ¿Cuáles son los trastornos más comunes dentro de la violencia? Voy a poner en suspenso esto. Cuando estaba en el sector salud, me iba a las escuelas, hacíamos tamizajes, aplicábamos la prueba de medir depresión, ansiedad, riesgo suicida, adicciones, y resulta que la gran mayoría de las chicas, casi todas salían altas, salían positivas para ansiedad. ¿Sabes qué es lo que estaba provocando en el fondo esa ansiedad en las chicas de todas las escuelas a las que íbamos? Antes de eso. Violencia. La violencia es el primer generador de los trastornos de ansiedad. Por eso, fíjate muy bien, a nivel mundial, los trastornos con más prevalencia hay son, por un lado, con 350 millones de personas en el mundo, los trastornos de ansiedad. El segundo, los trastornos depresivos. Y si te fijas en la violencia a largo plazo, lo primero que te encuentras es trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. No sé por qué será. Por supuesto está el trastorno de estrés postraumático, por supuesto están los trastornos alimenticios, los trastornos del sueño, incluso puede que desarrolles un síndrome de Estocolmo. ¿Saben lo que es el síndrome de Estocolmo? Que incluso tú empiezas a defender a quien te violenta. Te enamoras de quien te violenta. Entonces puede ser que tú ya no estés instaurada en lo primero o en lo segundo. Tal vez ya estás en esta tercera parte. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Ya casi termino, chicas, chicos. Recomendaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para disminuir, para ir quitando este tema de la violencia? Ojo con esto, chicas, porque yo sé que la mayoría de ustedes, yo sé que es algo que recomendamos siempre, pero que casi nadie realiza. Y ahorita te voy a decir por qué no se realiza. Lo primero y lo más importante es que te atrevas a hablar, a romper el silencio. Y entonces, si yo te digo, estás recibiendo violencia, hay que señalarlo, hay que denunciarlo. Esta persona me violenta. ¿Qué tipo de violencia hace? Pues de esta y de esta y de esta y de esta. ¿Pero qué crees? Yo sé que muchas de ustedes, por ejemplo, aman a su papá, ¿no? Pero puede ser también que papá sea un violentazo, ¿no? ¿Y cómo le voy a poner yo el dedo a mi papá y decir, tú me violentas, papá, ¿no? Capaz que digo, tú me violentas y me da un trancazo, o me insulta, o me humilla. ¿Me explico? Entonces, una segunda recomendación tiene que ver justamente con la cultura de la denuncia, porque casi nadie se atreve a denunciar. Ayer mismo trabajé con esta paciente
fíjate nomás, su mamá va a buscarla a su trabajo para golpearla, la mamá. Pero, pues mi paciente como dijo, ¿qué onda? Mi jefa me está descontando, ¿no? Pues trató así como de taparse, pero como vio que ella se defendía, le pidió a su papá, agárrala, deténla para meterle unos trancazos. Y ahí va el papá bien obediente. A ver, hija, pues la agarra, ¿no? Para que la mamá le pueda meter unas cachetadas, unos jalones de pelo. Y pues mi paciente quedó pues toda fregada, ¿no? Su carita, toda hinchada, en el cuerpo tenía distintos moretones. Y lo primero que hizo después de esto, le habla a sus amigos, amigo, acaba de pasar esto, ayúdame a ir al ministerio para denunciar a mis papás. Entonces lo primero que sucede, otra restricción, pues puedes acercar a esta persona porque si te la acercas al menos 50 metros, vas al bote. ¿Me explico? Cultura de la denuncia. O sea, yo sé que las instituciones están, esto del bienestar, no sé qué tan del bienestar sea, y yo sé que las instituciones por ahí tienen crisis, sin embargo es importante poner una denuncia. ¿Ok? Lo tercero es, a nosotros como hombres, que somos los principales promotores de la violencia a nivel mundial, nos hace falta justamente sensibilizarnos en estos temas. Porque es, caray, yo no sabía que estaba siendo un violento. Entonces hace falta más trabajo, no tanto en dar esta información a mujeres, sino en romper las resistencias masculinas para evitar caer en estas cosas. ¿Me explico? Y mira, cuando yo estaba en donde tú estás ahora sentado, mi pasatiempo era subirme a la azotea a aventarle piedras a los pelones. Ahora es el que a mí me avientan piedras. Esto nada más para decirte que yo sé que este tema se presta a echar carrilla y a decir comentarios. Está bien, me toca recibir pedradas en la pelona. Pero que no se pierda la importancia del tema. Podemos decir bromas, está chido. Pero retomemos nada más un poquito la seriedad de lo que nos corresponde como hombres, porque ahorita estamos en una crisis, la crisis del abandono. Muchísimas mujeres, o sea, voltea a tu alrededor, ¿no? Mujeres que tienen hijos, que no tienen apoyo, porque el marido, la pareja, simplemente se va. Y si eso no es violencia, entonces no sé qué sea. ¿Me explico? Tenemos la crisis de abandono, tenemos una violencia rampante que está por todos lados, ¿no? Incluso violencia institucional, violencia en el trabajo, hay muchísimos tipos de violencia. Y nuestra labor como hombres es simplemente sensibilizarnos a evitar caer, a transformar, incluso a denunciar el comportamiento que tienen otros hombres con las mujeres. Pero no lo hacemos, ¿no? Oye, amigo, yo creo, se me hace, ¿no? Yo por alguna razón pienso que si tu novia se diera cuenta de cuántas veces le pones el cuerno, tal vez no andaría contigo. Pero como hombres, ¿qué crees? Regularmente no lo hacemos, no denunciamos a otros hombres. Entonces parte del proceso del cambio implica esto, ¿no? Que nosotros como hombres nos sensibilicemos a lo complejo y difícil que es para una mujer vivir temas de violencia. ¿Ok? Ya casi termino. Vayan preparando sus preguntas. Evidentemente, otras dos recomendaciones y con eso termino. Hay que trabajar mucho desde la parentalidad, porque precisamente donde más violencia se da, ¿en dónde es? Chicas, chicos, ¿en dónde se da más violencia? En la familia. Y entonces, ¿en dónde hay que trabajar primeramente en prevenir la violencia? Justamente en los modelos, en cómo educo yo a los hijos. Ahí hay que trabajar. Y, haciendo una extensión de esto, yo lo que más te recomiendo trabajar, ahora que ya estés en un aula, aquí están los de pedagogía, ¿verdad? ¿Sí? Ahora que estén en un aula y los compañeros cuando estén en un consultorio o en cualquier institución haciendo su labor, yo te recomiendo principalmente, así como está muy de moda ahora las inteligencias artificiales,
yo te voy a pedir que trabajes en la inteligencia emocional. Fíjate, nomás para que veas cómo es el tema de la inteligencia emocional. Hay un chico que le gusta una chica y entonces el chico se acerca con ella, ¿no? Y le dice, oye, me gustas. Entonces la chica, en pleno de, no me gustas, ¿no? Guácala, aquí asco, sáquese para allá. Dice, gracias, qué buen gusto tienes, ¿no? Pero voy a declinar tu invitación, ¿no? Porque pues como que yo siento que no, tú y yo como que nomás no. Entonces, ¿cuál es la reacción de esta persona? ¿Qué? Pero tú a mí me gustas, ¿no? Pero tú a mí no. Maldita piruja. Y la otra así de, ¿pero yo qué dije? Porque este chavo que se fue todo triste, ¿no? Todo agüitado, todo resentido, me da la impresión de que este machito simplemente no tiene educación, inteligencia emocional. Fíjate un ejemplo tan sencillo, pero si lo llevas a muchos niveles, muchos de sus parejas hombres, lo que pasa es que no están educados emocionalmente. ¿Quieres ver cómo es esto? ¿Quieres ver si sí es cierto? Ya que te dejaron, mira, me encanta porque voltea, porque sabe que le voy a poner el ejemplo. Tú amigo. Oye, jefazo, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? Excelente, gracias por contestar. Ahora fíjate la diferencia. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo? ¿Corina? Corina, ¿cómo está tu corazón? Pregúntale a tu corazón cómo está. ¿Crees que bien? Ok, vamos a ver. Amigo, ¿cómo está tu corazón? Gracias, Corina. Corina me dice, pues ya como que ya viendo bien cómo estoy, pues sí, mi corazón está tranquilo. Gracias, porque regularmente a nosotros como hombres no nos enseñan a reconocer lo que sentimos. Y entonces decimos una de las mentiras que más se dicen en el mundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿No? Y llegas a las secundarias y, ¿qué onda, mijo? ¿Cómo andas? Al millón, jefe. Al millón. ¿Qué digo al millón? Al trillón. La mecha, man. ¿Sí, Es que anduve dando muchos temas en las cuevitas y entonces ya sabes, se pega algo, ¿no? Ok, y entonces es eso, ¿no? Regularmente los hombres no tenemos esta comunicación con nuestras emociones y no sabemos diferenciarlas, no sabemos reconocerlas. Y el grave problema es ese, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Por qué o qué? Le preguntas a una mujer, ¿cómo estás? Pues incluso puede que te digan triste, derrotada, empoderada, no sé. ¿Sí me explicó? Hace mucha falta educar emocionalmente a la sociedad, pero principalmente el trabajo de educación emocional va más del lado de los hombres, tanto hombres como mujeres, pero yo creo que habrá que meterle más fuerza, ahora que estén en aulas, ahora que estén en instituciones haciendo la labor psicológica, en trabajar la inteligencia emocional. Pero antes de ir a trabajarla afuera, yo primero te pediría que la trabajes en tu interior. Si tú mismo no tienes claro qué es esto de la inteligencia emocional, pues yo te diría que si hay una persona con suficiente inteligencia emocional, por supuesto que tiene mayor probabilidades de triunfar en la vida. De hecho, es una cosa que hoy en día están pidiendo más las empresas, ¿no? Sí sé Excel, sí sé Word, ¿no? Y también tengo inteligencia emocional. ¿Qué? A ver, platícame de eso. ¿Dónde trabajaste tu inteligencia emocional? No, pues yo leía Goleman, ¿no? Yo pasé con 10 matemáticas y también inteligencia emocional, ¿no? Ok, entonces ya para terminar, pues te agradezco enormemente tu tiempo, tu paciencia. Yo sé que muchos de ustedes son obligados casi que a venir y sentarse aquí. Aún así agradezco tu tiempo, tu espacio, para poder hablar de estos temas que son tan importantes, no solamente en este lugar, sino en realidad
en nuestro quehacer como profesionales. Entonces, antes de ir concluyendo, me gustaría ver si alguien de ustedes, por muy absurdo que parezca, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera realizar. Váyanle pensando, por favor. ¿Nel? ¿Nadie? Acá preguntan que por qué estoy tan guapo. Pues no sé, así nací. Es una cosa inevitable. ¿Alguien más? ¿Qué shampoo uso? Se me acabó, pero es un shampoo para pelones. Sí. ¿Allá? ¿Otra pregunta? ¿Que hasta dónde me persino? Ah, pues desde acá, sí. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Seguros? Porque me los van a encontrar por la calle y me van a decir así de, ay, ¿te acuerdas aquella? Y se me olvidó de preguntar. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguras? Ah, Corina, dime. ¿Cómo podremos como iniciar a identificar los focos rojos en una relación? ¿Cómo podemos identificar los focos rojos en una relación? Fíjate muy bien, qué bueno que lo preguntas, Corina. Hazle caso a lo que sientes. Porque no es normal que en tu relación, o donde sea que estés, experimentes miedo, experimentes angustia, experimentes ansiedad. Si todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, estás con tal o cual persona y lo que sientes es algo incómodo, ahí está la primer red flag. Es como, espérame, esto ya no es normal. ¿Rico? Entonces, la primera forma de darte cuenta es, hazle caso a lo que sientes. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o acción para hacer que se delate? Pues hay muchas, de hecho. Yo creo que la más frontal, ¿no?, es simplemente señalarlo, ¿no? Decir, oye, yo estoy viendo que estás haciendo esto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Bárbara del Regil decía, dile a tu agresor, por favor, no me agredas? ¿No? Así de... Algo así, pero más bien señalar lo que estás haciendo se llama violencia. Porque muchas veces no te creas que es cómodo reconocer que una persona es violenta, ¿no? Sin embargo, no hay una forma amable, agradable, de decir, oye, como que yo siento, como que me da la impresión, como que a veces tienes que hablarlo de forma frontal. Porque la violencia no hay forma como de descubrirla, destaparla de una forma amable. No es como cuando tu mamá te levantaba de chiquita y, ay, mi hija despierta, ¿no? No, se despierta, se delata como cuando te levanta tu papá. ¡Órale, despiértate, vámonos! ¿No? Así. Lo señalas de esta manera, porque no hay una forma elegante de señalar la violencia. ¿Sale? Aunque también puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes si yo hago lo mismo que tú estás haciendo? También puedes hacerlo. O también hacerle estas preguntas de autoconciencia. ¿Ya te diste cuenta que esto que estás haciendo es agresión o es violencia? Tenía una novia, tuvimos este tipo de pláticas y entonces ella tenía un gesto muy normal, ¿no? Que cuando yo decía una payasada, no, que esto, que el otro, que tu mamá en calzones, ja, ¿no? Entonces ella me metió un fregadazo, ¿no? Me dice, ¡ay! ¿No? ¡Sí! Y entonces yo en algún momento después de esta plática le digo eso, ¡ay! Tal cosa, no sé qué le dije. Y me dice, ¡ay! Y me pellizcaba o me daba un trancacillo, ¿no? Y entonces en ese momento nos volteamos a ver los dos así. Porque fue como... ¡oh! Y entonces me dio mucho miedo, me sentí un poco apenado, ¿no? Pedirlo por primera vez. Y le dije, deja de violentarme. Le pedí eso, deja de violentarme. Entonces como que ella nos quedó así de, ¿sí, verdad?
Sí. Es como, ay, perdón, sí, no, pero ya quedó, ¿no? ¿Me explico? Porque muchas veces no tienen la conciencia de la violencia, no tienen conciencia de que están haciendo actos violentos. ¿Ah? Ok, ¿alguien más? ¿Cómo podemos involucrar de una mejor manera tanto a los hombres como a los niños en el tema de la prevención de la violencia? ¿Cómo podemos involucrar a los hombres, a los niños en el tema de la violencia? ¿Cómo te llamas, amiga? Andrea. Este es el santo grial de la psicología. Porque cuando hablamos de violencia, ojalá yo tuviera como la varita mágica de que ya hablé de este tema, inmediatamente el hada de la psicología va a pasar entre ustedes, y ya, va a dejar de haber violencia, ¿no? O sea, no se trata de hablar nada más de cómo prevenir la violencia, porque eso, yo te aseguro que la mayoría de ustedes va a regresar a su aula y van a seguir experimentando temas de violencia si no aprenden a ponerle un alto. El trabajo en prevención de violencia tiene que ver muchísimo con cómo haces tú para que los demás, o sea, sencillo, cómo te pones tú de ejemplo para que los demás eviten repetir patrones. Porque digamos, si alguna de ustedes en su casa está viviendo una situación de violencia familiar, y si tú vas con tu papá, ya papá, deja de ser violenta conmigo, te va a decir, ¿qué? ¿Por qué violento? ¿Qué? Vete a tu cuarto, ¿no? Y te va a seguir violentando, ¿no? En cambio, si esa persona, tú le pones el ejemplo de cómo resolver la situación, en vez de que le digas, hey, haz esto, cuando tú le sirves de ejemplo, es más fácil que se pueda dar. ¿Okay? Es importante delatarlo, pero también es importante cómo solucionas tú. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son sus recursos para resolver la violencia? En niños funciona así. ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños son malísimos para escuchar. ¿Pero sabes para qué son muy buenos? Para imitar. Entonces, ponte de ejemplo en cómo resolverías tú el tema de la violencia. ¿Cómo romperías el ciclo de la violencia? ¿Me explico? Y entonces le enseñas al niño, no, mijo, en vez de que te quedes ahí con tus amiguillos dándote un tiro, ¿no? Pues primero busca a tu maestra, primero busca a tu director. No se puede, ojo con esto que voy a decir, porque es muy, muy importante. Yo no justifico la violencia, pero ojo con esto. Me ha pasado que llegan los niños, ¿no? De que mamá les enseña a no defenderse. Y entonces desarrollan síndrome de indefensión. Entonces llegan los bullies, como mamá me dio la instrucción de no decir nada, de no defenderme, me dan mis zapes, ¿no? Cuando uno está pelón se siente más feo. Me dan mis zapes, me hacen cosas y yo no pongo las manos, ¿no? Pero una cosa es, como bien dijimos al principio, la violencia, y otra cosa es la agresividad. Entonces, te están haciendo daño, entonces ya lo hablaste con el maestro, no te hizo caso, ya lo hablaste con el director, entonces defiéndete, mijo. Defiéndete no de una forma violenta, solamente marca tu territorio, ¿no? ¿Me explico? Entonces, que seas tú el cambio que quieres ver en la vida. Esto aplica para el amor incluso, y para otras cosas. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo chido? ¿De veras? ¿De ahorita? Ok. Pues les agradezco muchísimo por su tiempo. Deseo de corazón que haya muchísima paz y muchísimo amor en su corazón. Cualquier situación, ya tienen ahí mis redes sociales y no sé, espero que en algún momento podamos volvernos a ver acá en un tema más educativo y de cualquier manera pues les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por todo. Wow, ese aplauso estuvo chido.